El ambiente en el teatro era fabuloso. Desde el momento en que Clara me mostró el folleto del espectáculo, supe que tenía que llevarla. No era un evento cualquiera. Era el evento del año en el teatro más prestigioso de la ciudad. Un lugar al que solo la élite y gente con bastante dinero se lo podía permitir. Era nuestro aniversario y quería que fuera inolvidable. Al entrar al teatro, quedé impresionado por su soberbia. Las paredes estaban adornadas con intrincados diseños dorados y las lámparas de araña emitían un brillo suave y acogedor. A nuestro alrededor, la crema innata de la sociedad charlaba y reía, vestida con sus mejores ropas. En su gran mayoría eran políticos de cierto partido. Había empresarios, celebridades, todos estaban allí. Aunque me sentí un poco intimidado con mi traje modesto, la sonrisa de Clara me reconfortó. Ella lucía deslumbrante con su vestido azul y su entusiasmo era evidente. Nos dirigimos a nuestros asientos, ubicados en una posición envidiable. Desde allí teníamos una vista perfecta del escenario. Clara me tomó de la mano. «Gracias por traerme, Luis», dijo en voz alta, casi como si quisiera que la escucharan, apretando mi mano con fuerza. «Esto es increíble». El espectáculo comenzó con un comediante. Su humor agudo y perspicaz nos tuvo riendo a carcajadas por minutos. Luego, un malabarista tomó el escenario, realizando trucos que desafiaban la gravedad y dejaban al público boquiabierto. Cada acto era mejor que el anterior, y el ambiente estaba lleno de energía. Todos los artistas eran gente famosa, maestros en sus rubros. Sin embargo, estábamos nerviosos, porque sabíamos que el acto principal estaba por venir. Las cámaras de televisión estaban en posición para grabar lo que vendría, y las luces del teatro se atenuaron aún más. Las transmisiones en vivo en las redes sociales del gobierno mostraban cada detalle del evento, capturando las reacciones del público y la magnificencia del teatro. Entonces, el hipnotista Milton fue anunciado. Un murmullo de anticipación recorrió la sala. Había oído hablar de él. Claro, ¿quién no? Era el hipnotista más famoso del momento y los rumores sobre sus habilidades eran legendarios. Algunos decían que podía hacer que la gente revelara sus secretos más profundos, mientras que otros lo consideraban un simple charlatán. Pero una cosa era segura: todos estaban ansiosos por verlo en acción. Milton subió al escenario con una confianza que rayaba en la arrogancia. Su mirada escaneó la audiencia y por un momento sentí que sus ojos se encontraban con los míos. Fue un instante fugaz, pero dejó una impresión duradera. Clara se inclinó hacia mí y susurró: «Tengo un mal presentimiento sobre esto». Traté de tranquilizarla, pero en el fondo compartía su inquietud. El escenario resplandecía bajo las luces azuladas, otorgando un ambiente misterioso. Milton, con su traje negro perfectamente ajustado y su camisa blanca impecable, parecía una figura sacada de un cuento, un maestro de ceremonias de un mundo diferente. Su presencia era dominante y todos los ojos, sin excepción, estaban fijos en él. «¿Quién entre ustedes se atreve a explorar los rincones más ocultos de su mente?», preguntó, con una sonrisa que oscilaba entre lo intrigante y lo desafiante. Pocos brazos se levantaron, movidos por la curiosidad, el deseo de aventura, o quizás solo por el deseo de ser el centro de atención por unos momentos. Yo estaba entre ellos. Milton, con un gesto teatral, seleccionó a 5 personas, y para mi sorpresa, yo fui una de ellas. Mientras me dirigía al escenario, sentí un torbellino de emociones. Los voluntarios entre los que me encontraba se alinearon frente al público, y Milton comenzó a interactuar con cada uno, haciendo preguntas aparentemente inocentes, pero que buscaban relajar el ambiente y a los participantes. Uno tras otro, inició el proceso de hipnosis. El primer voluntario, un hombre corpulento con una barba que le daba un aire de intelectual, fue el primero en caer bajo el hechizo de Milton. Siguiendo sus instrucciones, el hombre comenzó a bailar con la gracia y elegancia de un bailarín profesional.
Las risas y aplausos llenaron el teatro, creando un ambiente de infinita diversión. La siguiente, una mujer de mediana edad con una apariencia seria y reservada, sorprendió a todos al creer, bajo hipnosis, que era una cantante de ópera. Su voz, potente y afinada, llenó el teatro. Y por un momento, todos olvidamos que estábamos en un acto de hipnosis y no en un concierto. Cada actuación era sorprendente. El público, entre risas y aplausos, estaba completamente inmerso en el espectáculo, esperando con ansias el siguiente acto. Sin embargo, a medida que se acercaba mi turno, un nerviosismo creciente se apoderó de mí. Busqué a Clara entre el público, buscando en ella un poco de consuelo o al menos una mirada de ánimo. Pero estaba ella tan absorta en el espectáculo como todos los demás. Tenía el teléfono en mano para grabar cada instante y recordarlo en alguna tarde en la que estuviéramos aburridos en casa. Cuando finalmente llegó mi turno, Milton se acercó a mí. Sus ojos, intensos y profundos, se encontraron con los míos, y por un momento sentí como si estuviera siendo juzgado, como si esos ojos pudieran ver más allá de mi exterior y adentrarse en mi alma. «Relájate», murmuró con una voz que, aunque suave, llevaba un tono de mando. Tomé una respiración profunda, tratando de calmarme y prepararme para lo que vendría. Las palabras de Milton comenzaron a fluir, envolviéndome en un ritmo constante que poco a poco fue nublando mi mente. Aunque estaba consciente de mi entorno, todo parecía distante, como si estuviera en un sueño. Entonces, una avalancha de emociones e imágenes inundó mi mente. Recuerdos olvidados, algunos felices, otros dolorosos. El último recuerdo claro que tengo antes de que todo se volviera negro es el rostro de Milton, mirándome con una expresión que no podía descifrar, pero que me dejó una sensación de inquietud. El frío suelo del teatro fue lo primero que sentí al volver en mí. Un dolor agudo en mi sien me hizo llevar la mano a la cabeza, encontrando un rastro húmedo y pegajoso. Sangre. Intenté levantarme, pero el mareo me obligó a quedarme sentado unos momentos más, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. El teatro, que antes había sido un hervidero de risas y aplausos, ahora era un caos. Decenas de butacas estaban ahora vacías. Grupos de personas discutían en los pasillos, mientras otros simplemente se sostenían la cabeza en shock. Mientras intentaba poner en orden mis pensamientos, fragmentos de conversaciones llegaban a mis oídos. ¿De verdad tú hiciste eso? Eso era un secreto. No puede ser verdad. Las voces se entremezclaban creando un ruido ensordecedor que solo aumentaba mi confusión. Entre las butacas había personas tan ensimismadas y pensativas que parecía que acababan de revelarles el día que fallecerían. Otras me miraban fijamente, otros hacían llamadas urgentes. Yo sabía que algo no estaba bien. El pobre niño ya me lo había dicho, pero no le quise creer, decía una mujer a un viejo. Esa desgraciada. Sabía que esa maldita zorra se metía a la casa cuando me iba a trabajar. No me mereces, Rubén. Eres un hijo de... ¿De ahí sacaste el dinero para llevar a tu hijo a estudiar al extranjero? Eres un sinvergüenza. Mañana mismo lo traes de regreso y tú y yo nos vamos a separar, ¿me oyes? Las discusiones que escuchaba solo me confundían más. ¿Qué había pasado? Fue entonces cuando noté a Clara, discutiendo acaloradamente con Milton a un lado del escenario. A pesar de la distancia podía ver la preocupación y el miedo en sus ojos. Me incorporé con esfuerzo y caminé hacia ellos. Al acercarme, Clara se separó de Milton y corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. «Ay, Luis, ¿estás bien?», preguntó con voz temblorosa. Asentí, aunque la verdad era que no tenía idea de cómo me sentía. «¿Pero qué ha pasado?», pregunté, todavía tratando de poner en orden mis pensamientos. Clara tomó una respiración profunda antes de responder.
Después de que Milton te hipnotizó, comenzaste a revelar cosas que nadie debería saber, dijo con voz temblorosa. Luego sacó su teléfono y me mostró el video que había grabado. Lo que vi en la pantalla me dejó sin palabras. Era un video de mí en el escenario. Tenía los ojos abiertos como si yo estuviera consciente de todo eso, aunque no lo recuerdo. Milton me pidió que confesara un secreto. Dije algo de haberle robado dinero a mi abuela cuando era pequeño. El público se rió, pero pronto todo se retorció. Miré hacia el frente y después de hacer un barrido lento y minucioso a los rostros presentes, señalé a alguien. Era un hombre viejo que venía acompañado de su esposa. «Usted, el anciano de corbata rosa», dije, sin dejar de apuntar mi dedo hacia él. ¿Disfrutó hacerle eso a su nieto? Maldito enfermo. Su risa se desvaneció en cuanto pronuncié esas palabras. Su esposa giró de inmediato la cabeza para verlo. «Usted», dije, ahora señalando a una señora en las butacas más cercanas al escenario. ¿Mandar a matar a su propia madre valió la pena por la herencia? Usted, el hombre obeso degenerado de la esquina. Como su esposa no lo satisface en la cama, ¿tiene que acudir a su pobre perro? El video continuaba, y con cada segundo la tensión en el teatro crecía. Las imágenes mostraban a un yo que no reconocía, hablando con una seguridad y confianza que no sabía que poseía. Cada palabra que pronunciaba era como un golpe directo al corazón y la confianza de alguien en la audiencia. Un político de alto rango, que siempre se había presentado como un defensor de los derechos humanos, había estado involucrado en tratos oscuros con grupos criminales. Una empresaria, conocida por su filantropía, había desviado fondos destinados a orfanatos para su propio beneficio. Un actor, ídolo de muchos, había cometido actos que lo habrían metido en prisión por el resto de su vida. El teatro se llenó de murmullos, gritos y llantos. Algunos intentaban defenderse, gritando que era mentira, que todo era un montaje. Otros simplemente se hundían en sus asientos, tratando de esconderse de las miradas acusadoras de los demás. Las discusiones por todo el teatro se hacían más y más violentas. Aquellos acusados eran confrontados por sus acompañantes, que quizá ya sospechaban cosas. Otros que ni siquiera había mencionado no dudaron en salir huyendo del teatro antes de que yo abriera la boca y revelara sus atrocidades más espantosas. A medida que el video avanzaba, noté que mi tono de voz cambiaba. Ya no era solo confiado, sino desafiante. Y entonces, sin previo aviso, comencé a hablar sobre Milton. Revelé que detrás de su fachada de hipnotizador carismático se escondían secretos oscuros y perturbadores. Hablé de cómo había manipulado a personas para hacer su voluntad, su asquerosa voluntad, de cómo había usado su habilidad para obtener información y chantajear a aquellos que se atrevían a desafiarlo, que Milton había estado involucrado en la desaparición de varias personas que habían intentado exponerlo. Y todo eso era lo más tranquilo que tenía por revelar. Por un momento pareció que iba a negarlo todo, a defenderse, pero en su lugar, una expresión de rabia pura se apoderó de su rostro. Sin previo aviso se abalanzó sobre mí, golpeándome con una fuerza brutal. El video mostraba cómo con cada golpe mi resistencia disminuía, hasta que finalmente quedé inconsciente en el suelo. Para entonces, algunos asistentes simplemente permanecieron en sus asientos llorando de impotencia. La mayoría había huido, y los gritos y golpes sustituyeron las risas y emoción que había permanecido presente durante todo el show. Clara detuvo el video. Me llevó un momento darme cuenta de que Clara estaba a mi lado sosteniéndome con fuerza. «Luis», susurró, «tenemos que salir de aquí, ya no es seguro». Asentí, todavía en shock por todo lo que había visto y escuchado. Mientras intentábamos abrirnos camino entre el caos del teatro, no pude evitar pensar en las consecuencias de esa noche. Había expuesto secretos que cambiarían la vida de muchas personas y había puesto mi propia vida en peligro.
Pero todo lo que has escuchado hasta ahora es la historia que debo mantener. Una historia que para el mundo exterior debe ser la única verdad. Me hipnotizaron y en ese trance se dice que un fenómeno inexplicable ocurrió, permitiéndome ver las verdades ocultas en los corazones de los presentes. Pero la realidad es otra. Las sirenas de las patrullas policiales resonaban en el exterior del teatro. A pesar de la confusión, Clara y yo mantuvimos la calma, sabiendo que todo estaba yendo según el plan. Los oficiales que apenas iban entrando al recinto nos vieron y sin perder tiempo nos señalaron para que los siguiéramos. No hubo palabras, no hubo resistencia. Todo estaba orquestado. Mientras caminábamos hacia la salida, podía sentir las miradas de la audiencia sobre nosotros. Algunas eran de confusión, otras de alivio y otras de pura traición. Pero Clara y yo manteníamos la mirada al frente, enfocados en nuestra misión. Una vez fuera, el aire fresco de la noche nos golpeó. Las luces de las patrullas parpadeaban, creando un espectáculo para cualquier transeúnte que pasara por allí. Nos escoltaron hacia uno de los vehículos, y sin mediar palabra, nos subimos. Una vez dentro, Clara y yo nos miramos, y en ese breve intercambio, sonreímos. No éramos una pareja enamorada que había decidido asistir a un espectáculo. Éramos dos piezas en un juego mucho más grande, dos agentes contratados con un propósito específico. ¿Crees que lo sospechan?, preguntó Clara en voz baja, refiriéndose a la audiencia y a los otros involucrados en el teatro. Algunos tal vez, respondí, pero la mayoría estará demasiado ocupada lidiando con lo que revelamos de sus podridas vidas. Clara asintió pensativa. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos, pero lo hicimos, y lo hicimos bien. La verdad detrás de nuestra relación era compleja. Habíamos sido contratados por una facción política que buscaba desestabilizar al gobierno en turno. Ellos fueron quienes nos dieron toda la información de los asistentes. Ensayamos nuestro show por meses. Nada podía salir mal, era sumamente delicado. Nuestra misión era simple: asistir al espectáculo, fingir que estábamos hipnotizados y revelar secretos que sacudirían los cimientos del poder. Cada palabra nuestra en voz alta debía ser escuchada. Cada paso y acción debía ser visto por cada uno de los asistentes. Todo estaba meticulosamente planeado, desde nuestra entrada al teatro hasta nuestra detención por parte de la policía. Oscuros, quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror@gmail.com. Han sido muchas, afortunadamente, y espero no tardar tanto tiempo en subirlas todas. Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror@gmail.com. Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.